Revolución en el liderazgo. Rusia despertó con una noticia inesperada. El presidente Vladimir Putin había designado al economista Andrei Belousov como nuevo ministro de Defensa. Este movimiento audaz generó una ola de especulaciones y análisis, ya que muchos lo vieron como un intento de equilibrar las necesidades económicas y militares del país en medio del conflicto en Ucrania. Con una vasta experiencia en la administración pública y un enfoque pragmático, Belousov se enfrentaba al desafío de integrar la economía en el sector de defensa ruso. Su nombramiento simbolizaba un esfuerzo estratégico para garantizar la eficiencia y la innovación en tiempos de guerra, reflejando un nuevo paradigma donde la destreza militar y la solidez económica se entrelazan. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Redistribución del poder. Rusia despertó con una noticia sorprendente. El presidente Vladimir Putin había nombrado al economista Andrei Belousov como nuevo ministro de Defensa. Este movimiento inusual generó una ola de especulaciones y análisis. Con esto, Andrei Belousov, un economista con una vasta experiencia en la administración pública, había sido anteriormente el primer viceprimer ministro y también conocido por su enfoque pragmático y su capacidad para manejar crisis económicas. Belousov ahora se enfrentaba al desafío de optimizar los procesos dentro del complejo militar industrial ruso. Según los expertos entrevistados por Izvestia, su nombramiento era un paso estratégico para garantizar que la economía del sector de defensa se integrara de manera más eficiente en la economía nacional. Tras ello, Dmitry Peskov, el secretario de prensa del presidente Putin, explicó el cambio en términos de innovación y eficiencia. Hoy en día, el ganador en el campo de batalla es aquel que está más abierto a la innovación, más abierto a la implementación lo más rápido posible. Por eso, en la etapa actual, el presidente ha decidido que el Ministerio de Defensa esté dirigido por un civil, declaró Peskov. Destacó que Belousov no solo había demostrado su capacidad como funcionario civil, sino también su éxito en la gestión del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. La figura de Sergei Shoigu, quien había sido ministro de Defensa desde 2012, no quedó completamente desplazada. Shoigu fue nombrado secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, donde se esperaba que contribuyera a los cambios necesarios en la política migratoria del país. Durante su mandato, Shoigu había reorganizado el ejército ruso, restableciendo las divisiones que habían sido transformadas en brigadas. Además, había promovido la autosuficiencia del complejo militar industrial ruso, alejándose de la dependencia de equipos militares extranjeros. El nombramiento de Belousov estaba claramente alineado con los objetivos a largo plazo de Putin. Aparte de ellos, en su último discurso ante la Asamblea Federal, el presidente ruso había subrayado la necesidad de desarrollar el complejo industrial defensivo del país para incrementar su potencial científico, tecnológico e industrial. Belousov es un economista talentoso, una persona muy inteligente y sabía que aparentemente tendrá que resolver la cuestión del componente económico del Ministerio de Defensa. La optimización y la eficiencia eran ahora las palabras clave en la nueva estrategia de defensa de Rusia. Vladislav Zhurigin, un experto militar, explicó que la función del Ministerio de Defensa en el sistema militar ruso no era participar directamente en las operaciones de combate. Esa tarea recaía en el jefe de Estado Mayor. La tarea del ministro de Defensa es trabajar con el complejo militar industrial, las oficinas de diseño y crear las instalaciones que serán necesarias en 5 o 10 años, afirmó Zhurigin. Según él, se esperaba que Belousov construyera fuerzas armadas capaces de enfrentar las amenazas futuras, anticipándose a los desafíos por venir. El enfoque de Belousov como ministro de Defensa implicaba una integración más profunda de la economía y la defensa. Durante la pandemia había demostrado su capacidad para gestionar crisis complejas al desempeñarse como primer ministro en funciones. Ahora debía aplicar esa experiencia para asegurar que cada rublo gastado en defensa produjera el máximo beneficio. La racionalización de recursos y la construcción de una economía militar eficiente
eran esenciales para mantener a Rusia competitiva en el campo de batalla y en la arena global. Este nuevo enfoque también reflejaba una realidad inevitable sobre la guerra moderna, y no solo se libraba con armas y soldados, sino con innovación y recursos bien gestionados. En este contexto, un economista al frente del Ministerio de Defensa no era un cambio radical, sino una evolución lógica. Con la guerra en Ucrania como telón de fondo, el éxito en el campo de batalla dependía tanto de la destreza militar como de la solidez económica. El nombramiento de Belousov simbolizaba un intento de equilibrar estas dos dimensiones cruciales. Según Georgi Ostapkovich, director del Centro de Investigación de Mercados, Belousov sabía combinar hábilmente los componentes del mercado y planificación. Este equilibrio era vital para un país que buscaba integrarse de manera más eficiente en la economía global y fortalecer su posición militar. La capacidad organizativa de Belousov, señalada por Ostapkovich, se había convertido en su característica principal en cualquier lugar de trabajo. Sabe organizar el trabajo, lo que hoy en día es especialmente importante, destacó el experto. Esta habilidad sería crucial en su nuevo rol. En los 2 últimos años, considerados los más difíciles para la economía rusa, Belousov no había tenido fracasos en sus actividades, lo que subrayaba aún más su competencia. Sergei Abakianst, ex comandante de la Flota del Pacífico, añadió otra capa a la figura de Belousov, describiéndolo como una persona muy decente y un fuerte estadista. Esta percepción era compartida por Sergei Ordzhonikidze, exministro de Asuntos Exteriores y vicesecretario general de la ONU. En una conversación con Izvestia, Ordzhonikidze destacó la determinación y el profundo conocimiento de la industria que caracterizaban a Belousov. Andrei Belousov daba la impresión de ser una persona reflexiva y muy educada. Al mismo tiempo, está bastante decidido a lograr sus objetivos. Creo que no fue casualidad que el presidente lo eligiera para este cargo, concluyó. El 14 de mayo, durante una sesión plenaria del Consejo de la Federación, Belousov detalló las tareas clave que le había recomendado Putin. Me gustaría detenerme en 2 tareas clave que me encargó el presidente. El primero es garantizar la plena integración de la economía de las Fuerzas Armadas en la economía general del país, teniendo en cuenta el crecimiento objetivo del gasto en defensa que ya superó el 6,7% del PIB del país, anunció. La magnitud de esta tarea era enorme, implicando una optimización de los gastos militares donde cada rublo debía aportar el máximo efecto. Resolver este problema pasaba por integrar el trabajo del Ministerio de Defensa con los departamentos civiles. La segunda tarea, continuó Belousov, la cual era la necesidad de hacer que la economía militar y el trabajo del ministerio estuvieran lo más abiertos posibles a la innovación. Esto incluye la formación del personal, así como el desarrollo de nuevas formas y métodos de gestión, aclaró. Su enfoque en la innovación reflejaba una comprensión profunda de las necesidades contemporáneas de defensa, donde la adaptación y la rápida implementación de nuevas tecnologías podían marcar la diferencia en el campo de batalla. Belousov asumía esta responsabilidad con una clara coincidencia de lo que estaba en juego. Soy plenamente consciente de mi responsabilidad ante el país, ante el pueblo ruso y ante el presidente de la Federación Rusa, de conformidad con el nombramiento previsto. Me comprometo a utilizar todas mis fuerzas, mi salud y, si es necesario, mi vida para resolver las tareas asignadas, declaró con una fuerte determinación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.